Congreso Anual de Mujeres, discípulos del Señor. No te puedes perder este jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre la transmisión en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Oradores: Tere Valdés, Vanessa Durán, Rosy García, Ada Briceño. Síguenos por Facebook. Estás invitado. Discípulo del Señor, yo quiero ser. Toma tu cruz y sígueme. Pues yo les invito a que oremos, a que nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque tenemos este día más para venir aquí, reunirnos a glorificarte, a darte la honra y a darte la gloria en todo momento. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele tu palabra a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que podamos entender, Señor, pero sobre todo, Padre, que podamos vivir entendiendo, obedeciendo y viviendo conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Romanos 11:36, por favor. Es un versículo que nos lo tenemos que conocer, saber, entender, vivir, ¿verdad? Romanos 11:36. Estamos viendo el tema siguiendo a Cristo, caminando en su voluntad. ¿Cuántos de aquí quieren ser discípulos del Señor? Bueno, que decía a todos el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es en Lucas 9:23. Aquí lo pueden leer en la lona, ¿verdad? Aquí lo podemos estar observando. Y hoy vamos a ver el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Él es Señor sobre todas las cosas? Y Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son, ¿cuánto? Todas las cosas. No solo algunos, son todas las cosas. Te incluye a ti, te incluye a mí. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios es la fuente, el sustentador y el fin lógico y justo de todo lo que existe. ¿Cuántos se metieron al mar, a la playa? Es del Señor. ¿Cuántos de ellos dicen, imagínate que, bueno, a mí me encanta el mar, sentir el agua, ver su grandeza, porque si lo ves así, el cielo, veamos el atardecer, el agua y todo, ¿y qué es comparado a nuestro Dios? Tantos regalos que Él nos da. Yo me siento tan pequeñita, así como un granito, ¿verdad?, de arena y en tanta cosa. Y es hermoso ver todo lo que el Señor provee para nosotros, para nuestro sustento, para todo, para gozarnos. Señor, ¿qué es Señor? Kurios, en el original, en el griego, y significa la posesión de poder o autoridad. Se traduce en la escritura como amo o Señor. Esto es un término conocido de respeto. ¿Cuántos de aquí respetan a sus padres? ¿Cuántos de aquí respetan, por ejemplo, a la autoridad? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí respetan, por ejemplo, a un presidente, ¿verdad? Al presidente de la República, y vemos cómo hay un respeto, cómo hay pues ese señorío, ¿no?, que puede tener sobre un pueblo. Pero aquí sobre todo hablamos de nuestro Dios. Respeto a Él. Cuando realmente le conocemos y sabemos quién es Él, de verdad caminaríamos más derechitos delante de Él. ¿No se han fijado que cuando hay una autoridad o van por la calle y a veces van caminando en el carro, en el vehículo, y si el límite de velocidad, no sé, es 50, es 60, y a veces por las prisas, por todo, la gente va 70, 80, 90 y así van volando? ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué ponen para que toda la gente vaya un poquito más en orden? ¿Qué ponen en la ciudad de Guadalajara? Cámaras. Bueno, cámaras.
Porque los semáforos están, tú puedes llegar de una esquina a otra a 100 kilómetros por hora cuando el límite puede ser 60 y tú caminas y le das, te toca el alto y te paras. Pero ¿qué es lo que está haciendo la autoridad en la ciudad de Guadalajara, en las avenidas principales, cuando tú excedes un límite de velocidad y nadie te dice nada, ni cuenta te diste? ¿Tú le puedes dar a 100? Sí, le puedes dar a 100. ¿Quién te dice algo? Nada. Pero a los 15 días te llega tu infracción a tu domicilio y te dicen, el vehículo con placas fulana de tal, a las 11:45 de la mañana, iba por la calle López Mateos, entre las calles fulana y fulana, ¿verdad? A 71 kilómetros por hora. Infracción. ¿Qué haces? Si no lo pagas en los primeros... bueno, te dan hasta 30 días para pagarlo. ¿Por qué sé todo eso? Porque ya me pasó. ¿Por qué? Porque el límite en serio, el límite de velocidad es 60. Si tú vas a 70 es lo máximo que puedes ir. 71 ya es infracción. Me llegó a 71, infracción. No lo pagas en los 30 días, es el doble de la cuota que te están poniendo ahí. ¿Y qué haces? ¿Pagar? ¿Qué tenemos que hacer? Cometemos una infracción y pagas. ¿Cuándo vuelves a ir a 70? 60, 65 y estás checando la velocidad, y aunque esté libre y esté ligero y tengas mucha prisa, ¿qué haces? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una autoridad. ¿Y por qué? Porque la autoridad se hace obedecer. Hay un límite, te ponen el letrero, no quieres obedecer, está bien, te infracciono si no lo haces. Si en lo natural están detrás de nosotros y si cometemos una infracción, hay una pena que pagar, hay una, pues sí, esa multa. Imagínate, ¿tú crees que te le vas a ir al Señor? ¿Tú crees que puedes hacer, si Él es Señor y dueño de todas las cosas y es tu dueño? ¿Crees que puedes vivir a tu antojo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Si fuéramos más obedientes a su palabra, muchas de las dificultades que estás viviendo no las estarías padeciendo si obedeciéramos realmente a nuestro Señor. Señor se refiere a la deidad y soberanía de Jesús y a su autoridad. Él es Señor y tiene toda la autoridad sobre ti, sobre mí. A esto se refiere a su autoridad exaltada hasta lo sumo. Si en lo natural la autoridad que ejerce en vialidad, en policía y en todo se hace en obedecer, quieras o no, si es a base de infracción, obedeces, quieras o no, ¿cuánto más el Señor no se va a hacer obedecer sobre tu vida? ¿Eres hija de Él? Dios al que ama, corrige, ¿verdad? Disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Y gracias a Dios por eso, porque así caminamos de una manera correcta. ¿A dónde te le vas? ¿Te le podrás esconder? ¿Podrás engañarlo? De ninguna manera. Él es Señor sobre todas las cosas. Representa el nombre y título divino, Señor, así como todos los honores, derechos divinos y prerrogativas. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas, ¿sí? En algún momento, sé por elección o por fuerza, toda criatura humana y angélica se someterá a Jesucristo como Señor exaltado. Acompáñenme a Filipenses 2. Aquí habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo y de su exaltación y el por qué toda criatura se doblará ante Él. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Dios, Jesucristo, siendo Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda criatura
toda criatura se doblará ante nuestro Dios. Y esto estaba profetizado desde 700 años antes de que Él naciera. En Isaías 45, verso 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, Isaías 45, verso 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Salvador y Jesucristo es Señor. Mientras haya tiempo, el Salvador aún llama a hombres y a mujeres a acercarse a Él por la fe salvadora, a confesarlo y recibirlo como Señor. Pablo se regocijaba en que fue recibido a misericordia. ¿Cuántos de aquí conocen a Pablo, su historia? ¿Cuántos de aquí, verdad? ¿Cómo era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia, era un hombre pecador, era un hombre tirano, era un hombre que no tenía misericordia, era un hombre que autorizó la muerte del primer mártir de la iglesia, a Esteban. Le pusieron sus ropas en sus pies y él volteó y dijo: y empezaron a apedrear a Esteban y lo mataron. Ah, pues este Pablo, ¿creen que el Señor tuvo misericordia de él? No hay pecado tan grande, o acto tan perverso, o acontecimiento tan terrible que el Señor no pueda perdonar. Y aquí vemos un ejemplo muy grande en el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a ¿quiénes? A los pecadores. Él no vino a salvar al que se siente justo por sí mismo. Él vino a salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales, aquí decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. O sea, él reconocía cómo era su vida y cómo el Señor había tenido misericordia de él. Yo soy el primero, dice aquí. La expresión tiene que ver con rango, ya que muy pocos podrían considerarse peores pecadores que un blasfemo que además persiguiera a la iglesia de Dios. Él decía: yo soy el primero, yo soy un pecador terrible. Primera de Timoteo, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Porque si tú veías la vida de Pablo, decía: uy, pues si a Pablo perdonó, pues a lo mejor tengo también yo oportunidad. ¿Por qué? Porque él se consideraba, ¿verdad?, peor. Si yo era el primero de todos los pecadores. Pablo fue salvo para que Dios pudiera manifestar a todos su paciencia. Dile a tu hermana que tienes al lado y a tu hermano que tienes allá: el Señor ha sido paciente para con nosotros. El Señor ha sido, pero de verdad, paciente. ¿Sí? Esa paciencia gratuita y misericordiosa con los pecadores más perdidos. Pablo fue una prueba viviente de que Dios podía salvar a cualquier pecador sin importar cuán perdido estuviera. Dile: yo estaba extraviada. Yo por allá andaba, pero muy perdida. Pero el Señor de allá nos tomó. Por tanto, 1 Timoteo 1:17, al Rey de los siglos. ¿Se fijan cómo aquí el apóstol Pablo da la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era él? Pecador. Y cómo el segundo, el tercero, el quinto, el primero de todos los pecadores, él se consideraba. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios por ese perdón? ¿Cómo no darle gracias a Dios por esa misericordia, por esa paciencia gratuita que ha tenido para contigo? ¿Quieren ver cómo se convirtió el apóstol Pablo? Hechos capítulo 9. Saulo, respirando, dice, aún amenazas. Ha respirado. Imagínate. Iba, pero... ¿Alguien de aquí ha estado enojado algún día? Empiezas, pero... Por nada más le sucedía a Pablo. Pero a él iba como
Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí ya había matado a Esteban, ¿y a cuántos más no habían agarrado? ¿Y cuántos los agarran? Imagínate. Pero él iba diciendo, a quien se me ponga enfrente, sea varón, sea mujer, quien crea en Jesucristo, yo voy tras él. Y iba así, pero con coraje, con odio. Él iba en contra de aquellos, ¿por qué? Por ese celo que él tenía, por esa ignorancia, por esa vida que él tenía. Verso 3, mas yendo por el camino, ¿él cómo iba? Enojado. No iba ya contento y se le pasó, no. ¿Cómo iba? Enojado. ¿Iba buscando al Señor? No. Iba diciendo, ay, iba en contra de los que creían en él. ¿Cuándo iba a estar buscándolo a él? Bueno. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo como en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate la misericordia de Dios, su amor. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Señor, reconociendo el señorío de quien estaba hablando. ¿Por qué? Porque el Señor se revela en la vida de él. Porque él escuchó y dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, aquí veía, al decir Señor era autoridad, señorío, amo, poder, todo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Imagínate, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él cómo se quedó, temblando, él cómo iba, enojado. Aquí se quedó, ¿cuál fuerza, cuál orgullo, cuál coraje, cuál yo? El Señor, mira, lo tumbó inmediatamente. ¿Y cómo lo dejó? Temblando y temeroso. Él traía autoridad, él traía cartas, a él nadie se lo podía oponer, él traía, humanamente posible, tenía todo para ir en contra. ¿Podrás hacer algo en contra del Señor? A uno que te firmen y te digan y llevas toda la política contigo, nada es comparada a nosotros. Por eso aquí le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿se fijan? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sedita, modosito, así flojito y cooperando, ¿verdad? O sea, ¿qué? ¿Cómo te le podrá resistir a Dios? Y con una palabra de él simplemente. ¿Y cómo le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue todo. Dios es Dios y Señor sobre todas las cosas. Y aquí le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente el Señor da una orden y el Señor se hace obedecer, quieras o no quieras. ¿Cómo iba él? Quedó temblando. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándola por la mano le metieron en Damasco. Quedó ciego, no podía ver ante la grandeza del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. ¿Se ve que el Señor ordena? El Señor mueve todas las cosas, por un lado, por otro, para sus propósitos. ¿Te le podrás ir? Bueno, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Lo conocía? Claro. ¿Sabía que él tenía toda la autoridad para matarlo? ¿Y que se podía acercar y Pablo lo podía matar? ¿Saulo? Claro. Dice, Señor, pues diciendo, ¿crees que ese Señor no sabía? ¿Qué decía Ananías? Señor, ¿que no sabes que este hombre es poderoso? Pero Ananías no sabía quién estaba hablando.
¿verdad? O sea, así de fácil. Como diciendo, Señor, ¿que no sabes quién es Él? Claro que sabía, ¿verdad? Y todavía decía Ananías, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. ¿De quién es? De los religiosos, de los principales. Él tenía todo el respaldo del hombre, pero no de Dios. Y aquí hoy tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve. O sea, ¿quieren o no? No. El Señor es Dios y es dueño y es amo y tiene autoridad. ¿Qué le dice? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tenía un propósito. Fue un hombre ¿qué? Perverso, asesino, terrible. Pero el Señor, ¿le importó su pecado? ¿Le importó lo que él había hecho? Él tenía grandes propósitos para Pablo, para que le sirviera a él. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario ¿qué? Padecer por mi nombre. Y Pablo lo hacía. Fue entonces Ananías, ¿cómo fue? Obediente. Aparte, ¿te puedes resistir ante el Señor? Alguien le había explicado, desde primero se quiso resistir, que no sabes quién es. ¿Y qué le dice el Señor? Ve. O sea, no importa lo que pienses, lo que hagan, lo que digan todos, tú obedece. Y así debemos de caminar, en obediencia siempre ante el Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿te fijas cómo le llamó ya? Cuando le dice, si este es un asesino y si llego me va a matar. ¿Y qué le dice? Hermano Saulo, porque le creyó a Dios, porque le creyó lo que el Señor le había dicho, ve, porque instrumento útil me es este, para hablar de mí ante los reyes y ante las autoridades. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. De nuevo un paréntesis, ¿cuántos de aquí no se han bautizado? Levanten su mano, ¿cuántos de aquí no se han bautizado y han creído en el Señor con todo su corazón? Primeramente Dios, sé obediente a su palabra y bautízate en la primera oportunidad si has creído con todo tu corazón en nuestro Señor Jesucristo. Él creyó inmediatamente, ¿qué dice aquí? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Grandes cosas tenía que hacer todavía. ¿Pero qué iba a pasar con Saulo? Le era necesario padecer. Es que yo he venido a los pies del Señor y me llueve sobre mojado, ¿verdad? ¿Sucede? Pero es que yo antes era así, tenía autoridad. ¿Qué era Pablo antes? Tenía autoridad, tenía todo, pero estaba en pecado y estaba en muerte. Y el Señor lo rescata y le dice, pero es necesario que va a padecer. Va a padecer. ¿Quieres ser discípulo del Señor? ¿Estás dispuesta a padecer por Él? Reconócelo siempre como Señor sobre todas las cosas. Vemos en tantos versículos de la Biblia cómo hablan de nuestro Señor Jesucristo como Señor. Por ejemplo, el anuncio que dieron los ángeles del nacimiento de Jesús en Lucas 2, verso 11. Vamos a ver varios versículos hablando del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por si había alguna duda, lo vamos a ver aquí. Lucas 2, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se fijan cómo? Profetizado en Isaías desde 700 años antes. Aquí su nacimiento. Juan 13:13. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Te queda alguna duda que Jesús es el Señor? Bueno, y Él lo dice. Desde el comienzo de su ministerio, esta fue la forma común de tratamiento dado al Señor Jesús por el pueblo también, en Mateo capítulo 8, verso 1.
Aquí el Señor sana a un leproso. ¿Qué vino a hacer el Señor? Tantas cosas, tantas maravillas, tantos milagros, pero eso no era el propósito principal. Ya lo acabamos de ver en Filipenses 2, ¿verdad? ¿Cuál fue realmente el propósito de ser hombre? Jesús sana a un leproso, Mateo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿cuánta? Mucha gente. Imagínate cuando tú escuchas que alguien, tú tienes a tu, no sé, a tu mamá, a tu hijo, a tu esposo, que están en un hilo entre la vida y la muerte. Y que está a tu lado. Pero escuchas que hay una persona que anda por allá, no sabes quién es, pero que hace milagros y que sana, que levanta muertos, que da vida a los ciegos, que los cojos caminan, que los ciegos ven. ¿Y qué haces? Pues yo lo llevo. No sé quién es, pero está aconteciendo algo grande. Entonces, ¿cómo lo seguía? ¿Poca gente sería? Mucha gente. Y cuando sucede algo así de grande y de precioso, ¿cuánta gente inmediatamente? Mira, está enferma, vente, vamos con el que te puede sanar. Ah, pues así estaba. Y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, ¿se fijan cómo reconociéndolo? Señor, si quieres, puedes limpiarme, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Tú crees que no le iba a decir a nadie si él era un leproso que estaba afuera, sin familia, sin trabajo, sin bienes, sin nada, abandonado? ¿Tú crees que él iba a regresar y con vida? Eso es lo que el Señor nos da, vida. Y él lo reconoció, Señor. A sus discípulos, ¿cómo le llamaban los discípulos a Jesús? Señor. Acompáñame a Mateo 8:23, adelante. Jesús calma la tempestad, Jesús es dueño y Señor sobre todo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, después de que andaba entre tanta gente, entre la muchedumbre, ¿no? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Y cómo estaba el Señor? Dice aquí, pero él dormía. Pues él es dueño de todo. ¿Crees que se le puede mover algo? ¿Y qué hacían aquí los discípulos? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero ¿cómo le dijeron? Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién se metió al mar? ¿A cuánto le revolcó la ola? Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Imagínate en una barca, yo también ya me ponía hasta adentro y ahí viene uno y él le corre, ¿no? Así somos ante esta inmensidad de mar. ¿Qué somos? Una migajilla ahí de arena. Nos mueve como para un lado y para otro. Y así estaba, imagínate en la barca que se te mete el agua, que se voltea y que se iba el Señor. ¿Y el Señor qué es para él todo eso? Cálmate, les dice a María. Obedece. ¿Por qué no obedecemos nosotros también? Dios es Dios y se va a hacer obedecer, no te preocupes si no quieres. Vas a hacerlo. Lo va a hacer, quieras o no. Él es Señor. Si el mar le obedece, le vas a obedecer, te lo aseguro. Eso, Él se encarga de eso. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Obedezcan a Dios. Obedezcan a su Señor. Juan, capítulo 6, verso 60. Muchas veces dicen, ¿con quién andas? Van a ir a la playa y se van a ir a encerrar un rato. Sí, tan bonito que está allá afuera. Te podrán decir muchas cosas, ¿no? Pero no saben que hemos escogido la mejor parte, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Nos gozamos en tantas cosas, pero el escucharlo, el estar con Él, es bueno. Y aquí les dice, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Porque él decía que él era el pan de vida y que él iba a ser, ¿verdad? Él iba a morir y que era el pan de vida, la sangre y todo. Entonces ellos no entendían todo eso. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si nosotros ahora estamos aquí y escuchándome y con ese deseo de saber más quién es Él, es porque el Padre te ha traído a Él. Él es su obra en nosotros. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Hay gente que te va a desanimar y te va a decir: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué la bola de ahí de todos demás ahí sentados? Y te va a decir el Señor: ¿también te quieres ir? Ándale pues. ¿Y qué le contesta aquí Pedro? Simón Pedro respondiendo dice: Señor, ¿cómo le dice? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque el Señor se lo reveló. En otro paso, ¿verdad? Le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si podemos venir a Él, es porque el Padre nos ha llamado primero. Su propósito no se hizo evidente a los discípulos hasta después de su resurrección y la consiguiente revelación de su deidad. Tomás, cuando se dio cuenta del significado de la presencia de una herida mortal en el cuerpo de un hombre viviente, de inmediato lo unió con el título absoluto de la deidad, diciendo en Juan 20:24, acompáñame. ¿Cuántos de aquí son incrédulos? No levanten la mano, no levante nadie la mano. No, yo no creo, yo quiero verlo. ¿Cuántos de aquí venían en el autobús y veían una película? Estoy haciendo una película que realmente no es bíblica. ¿Cómo hubo un avivamiento por una visión de un pequeñito y tuvieron ese amor y ese fuego? Porque hubo una visión de un pequeñito que fue al cielo y entonces toda la iglesia se avivó y dijo: ¡ay, sí existe Dios! ¿Qué? ¿Eso no es de Dios? ¿Eso no es de Dios? O sea, la verdad, ¡ay, que tiene un mensaje muy esto, muy otro! El enemigo quiere disfrazar todo y te quiere distraer y te quiere decir: ¿cómo es que solamente por una visión que tenga ya él, entonces todos los demás, ¡ay, sí es cierto, sí hay cielo y sí existe Dios! Y ¡wow! ¡Mentira! Es mentira. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo tan claro en Tomás, en la incredulidad. Que es necesario que venga otro acontecimiento y que se te presente aquí físicamente para que creas que realmente existe Dios. ¿Será? Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, aquí es en la resurrección. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: ¿Señor vieron? ¿Y qué les dice? Si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, o sea, ¿cómo todo ve? No creeré. ¿Quieres ver señales para creer? Así estaba Tomás, que resucitó el Señor, y cuánto se había hablado, y cuánto él lo había anunciado. Pero aquí no, yo tengo que verlo, y tengo que palpar, y tengo que meter mi mano. Orgullo, incredulidad, blasfemia. 8 días después, ¿cuántos? No pasó mucho tiempo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, el que había dicho todo esto. ¿Llegó quién? Jesús. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. A ver, Tomás, ¿crees que el Señor no sabe todo? ¿Verdad? Imagínate, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas como incrédulo, sino creyente.
esta palabra es para nosotros. No es que si yo no veo una señal ahí, y si no se manifiesta allá, y si no se tumba gente por acá, y si no hacen aquello, no es que ahí no está el Espíritu Santo. Mentira, mentiras del enemigo, mentiras. Por eso aquí dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Pero qué fue necesario? Sí, verlo físicamente y todo. ¿Y qué le dice el Señor? Verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, y dile que tienes al lado, dichoso, feliz, bienaventurado eres. El que tienes, por eso, aquí estamos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Crees en Jesucristo como Señor sobre todas las cosas? Eres dichosa, eres dichoso, eres bienaventurado, porque así lo dice el Señor. En Pentecostés, Hechos 2, verso 36, en la declaración de Pedro en su primer sermón después de la resurrección, cómo él proclama, o sea, cómo hay tanto de la palabra de Dios y cómo hay tanta duda en el hombre. O sea, dices, ¿cómo es posible? Pues sí, es necesario que el Señor se revele a la vida de alguien para que realmente le conozca. Sepa pues, Hechos 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios, ¿quién? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se creyeron. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Has creído? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro, Dios, llamare. ¿Eres llamado de Dios? ¿Eres discípulo del Señor? ¿Hemos creído? Es porque Dios te ha llamado. Somos estos hijos al cual Dios nos llamó. Hechos 10:34. Pedro creía, aquí fue su primer discurso. ¿A quién fue el primer discurso? Al pueblo de Israel. Y él creía que la palabra solamente era para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido. Pero el Señor es grande en misericordia y tenía sus ojos puestos en ti, en mí, que no somos de ese linaje, sino para todos, para todo aquel que cree en él. Y aquí había una visión, Hechos 10, verso 34. Les voy a comentar el contexto, ¿no? Estaba Cornelio, que era un centurión romano, que no era del pueblo de Dios, pero que creía en el Señor. Entonces, tuvo una visión y le dice que vaya a traer a Pedro para que le explique, para que le enseñe quién es él. Y Pedro, estando en la azotea en una casa, dice que él estaba orando y que vio un lienzo y que veía que bajaban toda cantidad de animales de todas las especies, cuando ante la ley no puedes comer tú de todas las especies de los animales según la ley de Dios. Entonces el Señor le dijo, al ver esa visión y que venía todo tipo de animales, y le dice, Pedro, mata y come. Y él decía, ¿qué es eso, no? Y en 3 ocasiones, Pedro, mata y come. Y él decía, Señor, nada impuro ha entrado por mi boca. Y no entendía. Y cuando fueron los hombres de Cornelio a llamarle a Pedro que fuera para que les enseñara quién era Jesucristo y el Evangelio, él entendió que la palabra es para todos, que no era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y va y les empieza a declarar quién es Jesús. Y les empieza a dar todo un discurso de quién es nuestro Señor Jesucristo, Señor y dueño de todas las cosas. Y es aquí cuando en el verso 34, Hechos 10:34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, porque el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan poderosa como se había presentado en Hechos capítulo 2 en el tiempo de Pentecostés hacia el pueblo de Israel, y vio que se manifestó de la misma manera ante un pueblo gentil y se quedó asombrado diciendo: de hecho, ¿verdad? Aquí, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y entendió que la palabra de Dios no solamente era para un pueblo judío, sino para todos los que creemos en Él, para todos los que hemos sido llamados. Romanos 14, verso 8. Pablo les dijo a los romanos: pues si vivimos, Romanos 14, verso 8. Pues si vivimos, ¿cuántos de aquí están vivos? A ver, pellizca al que tienes al lado, dile: no te me duermas, estamos vivos, estamos escuchando. Pues si vivimos para el Señor, mira, tú dile a tu hermana: mi vida es para el Señor. Y mi Señor se llama Jesucristo, que Él es dueño y Señor de todos. Mi vida es del Señor. Y por eso aquí decía Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, porque, ay, es que me voy a morir, es que me pasa, es que me está enfermo. Si morimos, para el Señor morimos. O sea, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Enfermedad, tribulación, hambre o espada, ni aun la muerte podrá separarte del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dice. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le perteneces a Dios. Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió. ¿Y qué? Y resucitó. Porque Él no quedó en la tumba. Él resucitó. Dice, porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para hacer qué? Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es Señor sobre todos. Toda criatura confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que crea y el que no crea. Porque Jesús es Señor y dueño sobre todos. Sobre el incrédulo y sobre el que cree. Él es Señor y dueño de todo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Él es Señor. ¿Nos queda duda? Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Reconocer a Jesús como Señor debe incluir, fíjate, ¿le reconoces como Señor? ¿Sí? ¿Él es tu Señor? Bueno, esto incluye sumisión. ¿A cuántos de aquí les gusta someterse? Pues debe haber sumisión ante nuestro Dios. Reconocer a Jesús como Señor debe incluir sumisión y obediencia. ¿Cuántos de aquí les gusta obedecer? Amén. A mí me gusta obedecer. Amén. ¿A cuántos les gusta obedecer? Amén. ¿No? Bien. Así dile. En serio. Si Jesucristo es tu Señor, sométete a Él y obedece. Si realmente le reconoces, reconocer a Jesús como Señor debe incluir sumisión y obediencia, porque por definición el título de Señor lo exige. Sométete a Él, obedécele. La evidencia bíblica de la revelación del señorío de Jesucristo en el Evangelio es abundante y es clara. Ahorita leímos varios versículos. Miren, en el Nuevo Testamento a Él se le llama Señor cerca de 747 veces.
Se las iba a leer, pero dije, no, creo que nos va a dar hambre. Leímos solamente, imagínate, vimos varios versículos, ¿no? Bueno, 747 veces habla de Él como Señor. Simplemente en el libro de Hechos se habla de Él como Salvador en 2 ocasiones y como Señor 92 veces. Señor. Simplemente en el libro de Hechos. Así como ejemplo. ¿Sí? El primer credo conocido de la iglesia primitiva era: Jesús es Señor. Por eso debemos reconocerlo, su señorío, su poder, su autoridad. El señorío de Jesucristo es la esencia misma del cristianismo. Dile a tu hermano, ¿eres cristiano? Ah, bueno. ¿Eres cristiana? Reconoce a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Que no es reconocerlo como Salvador simplemente, es como Señor de todas las cosas. El señorío de Jesucristo es la esencia misma del cristianismo y su confesión es indispensable para todo el que desea ser salvo. Aquel que no lo reconoce como Señor y dueño de todas las cosas no es salvo. ¿Sí? Jesús es el Salvador para que pueda ser el Señor. Y Él nos salvará a quienes no lo aceptan como Señor. El confesarlo verbalmente como Señor sin permitirle que lo sea en realidad resulta inútil. ¿Sí? A comienzos de su ministerio, Él declaró, Mateo 7:21, acompáñame. Hay gente que le dice Señor. Sí, hay mucha gente, pero no reconoce su señorío. Y aquí lo vemos muy claro. En Mateo 7, verso 21, hay mucha gente que le puede decir Señor, Señor. Y aquí Él no lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no es por decir Señor, es por creer en realmente que Él es Señor y autoridad de todo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, fíjate, aún con la autoridad que el Señor da. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, qué una profesión de fe que no produce una verdadera obediencia a su señorío resulta vana. Porque la salvación no es por una declaración, no es por lo que digas nada más así de labios. No. Por definición, Señor alude a un amo, a una autoridad suprema, a un gobernante soberano. La salvación solo es posible por medio de la gracia y el poder que Dios da. Solamente. Acompáñame Efesios 2, verso 8, ahí lo dice. Si gusta yo te lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Somos salvos por su gracia. No es por obras. Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Solamente por la obra de Dios en nuestra vida que podemos reconocer su señorío. Solamente por Él. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Los creyentes dicen, y de hecho solo los creyentes pueden decir, Jesús es Señor, porque tienen al Espíritu Santo, quien les fue dado cuando fueron salvos. Es por Él. Jesucristo es Señor, y todo el que lo recibe debe rendirse a su autoridad. Si no nos rendimos ante la autoridad de Dios, no somos salvos, no nos equivoquemos. Tenemos que obedecer, tenemos que rendirnos ante Él. Debemos de rendirnos a Él como amo y como Señor.
¿Hay alguna duda o podemos leer los 747 versículos del Nuevo Testamento que hablan de su señorío por si te queda alguna duda? ¿Nos regresamos? Bueno. Obedece. Obedece a Dios. ¿Has creído con todo tu corazón? Obedezcamos a nuestro Padre. Ponte de pie y digámosle gracias, Señor, porque nos podemos quedar estudiando los 747 versículos que hablan del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no sé, pasaron 55 minutos creo, pero nos gozamos, ¿no es así? Nos gozamos en el Señor, viendo, aquí podemos durar horas y eso es algo bien hermoso, podemos durar horas hablando simplemente de su señorío. ¿Cuánto más de nuestro, o sea, de todo lo que Él es? Por eso hoy quiero, ¿verdad? O sea, que entendamos, que reconozcamos. Vimos solamente así una probadita de estos versículos hablando del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos leer ahí. ¿Qué vamos a hacer? Siguiendo a Cristo. ¿Quieres seguir al Señor? Queremos seguir realmente al Señor y como dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Esa es una orden que el Señor nos da. ¿Vamos a obedecer? ¿Qué dice aquí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a ver qué es su misión, porque vimos que para reconocerlo a Él como Señor, ¿qué debemos de hacer? Ser sumisos. Vamos a ver el día de mañana, primeramente Dios, y pasado mañana, ¿verdad? Todo esto que implica el reconocimiento de su señorío, sumisión, negación de nosotros mismos, que tantas cosas debemos de quitar en nuestra carne: orgullo, soberbia, reconocimiento, ver nada más por lo de nosotros y nunca ver por lo de los demás. O sea, son tantas cosas que el Señor nos enseña a nuestra vida para poder caminar en obediencia. ¿Cuántos de aquí quieren obedecer? ¿Cuántos de aquí quieren seguir al Señor y caminar como Él quiere? Cierra tus ojos un momento, vamos a darle gracias a Dios. Nuestra relación con Cristo se basa en su muerte y resurrección. Y esto significa su señorío. Él venció la muerte. De hecho, el señorío de Cristo sobre la vida de su pueblo era el objetivo mismo que lo llevó a morir y resucitar. Debemos reconocer a Cristo como nuestro Señor. El pecado es rebelión. Y solo cuando nos sometemos a Él como Señor, recibimos su perdón como nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú hiciste la obra en nosotros. Porque es por tu gracia, Señor, que somos salvos. Por medio de la fe. Y esto, Señor, es un don tuyo. Gracias, porque tú pusiste en nuestro corazón la convicción de pecado. Porque tú permitiste, Señor, que nosotros nos pudiéramos ver, como Pablo decía, de los pecadores, yo soy el primero. Y él antes no sabía, él hacía esa obra perversa, él hacía esa maldad y no sabía. Hasta que tú, mi Dios, te revelaste a su vida. Lo tiraste, lo tumbaste, lo desarmaste. Y él temblando dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Así queremos vivir, Padre. Así queremos vivir ante ti en todo momento y decirte: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Tú eres mi Dios, tú eres mi amo, tú eres sobre todas las cosas. Señor, dirige nuestra vida. Señor, muéstranos cada día más cómo debemos vivir. Que nos duela con todo el corazón nuestra vana manera de vivir. Que nos duela con todo el corazón cuando caemos en pecado, Señor. Gracias, Padre. Porque con toda seguridad, Señor, sabemos que la obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, tú te encargarás de perfeccionarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú eres mi Señor y eres mi Salvador y eres dueño de mi vida. Gracias, Señor. Instrúyeme cada día. Tú eres lámpara a mis pies, tú eres lumbrera en mi camino, mi Dios.
No permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor. Tómame con tu mano y guíame en todo momento. Cuando caiga, cuando desmaye, Señor, tú eres el que me sostienes, el que me levantas y el que me diriges. Gracias, porque eres mi Señor, eres mi amo, eres mi dueño. En tus manos estamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues dale un aplauso al Señor. Y yo quisiera que oráramos hoy esta noche. Congreso Anual de Mujeres, discípulos del Señor. No te puedes perder este jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre la transmisión en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Oradores: Tere Valdés, Vanessa Durán, Rosy García, Ada Briceño. Síguenos por Facebook. Estás invitado.